la aleta del sombrero mío, la levantaba, la tenía llenita de agua. Mira, de verdad. De hecho, mira, esta parte, la parte de levantar el sombrero. En posada. Mira, teníamos dos changos parados aquí tomando agua y bañándose. Mientras venía la bicicleta. Lamento que no se le haya ido con la lluvia ese sombrero. No, además, pero qué deseos son esos. Sí. Esta mujer, Dios mío. Es que yo estoy loca que se lleve año viejo ese sombrero. Pero mira lo que me dice en la cara. Qué empeño, Don qué Cefe, empeño. don Cefe, déjesela en la mano. Si tiene un issue con el sombrero Que le suyo, traiga uno. que te regaló uno nuevo. Es que él no lo quiere, ya yo he hablado con él, ese es el que él quiere. Que me mande a arreglar el mío. Él quiere que yo le mande a arreglar, eso no tiene Es que yo no arreglo. consigo uno como este que tenga un ladito subido y otro para abajo. Es un estilo. Eso exactamente. Claro. Pero este es criticado. Oye, uno comienza la semana, trata de uno comenzar la semana bien. Está lloviendo, se me manchó la guayabera con la bicicleta, se me llenó el sombrero de agua y viene y para rematar el día. Pero yo no dije nada malo, yo dije qué pena que el agua no se llevó el sombrero. Eso no es Deja nada que malo. tú tengas, que empieces con tus manías de vieja a los 75. Deja que tú ya llegarás y te veré. ¿Cómo será Moraima? Ya ¿Cómo será verás, Moraima? déjala que Ahora es y soy. que llegue con Dubia a la emisora y eso, que déjala. Yo te voy a ver, Mira, tengo un issue. Ajá. En Manchuria tengo un issue con esta semana de Acción de Gracia. Esta semana la gente se reúne para dar gracias, obviamente preparan una cena, ¿cierto o falso? ¿Verdad que sí? Preparan Cierto, Eso bueno, así. bueno. una cena, compartir. Y nosotros tenemos un protocolo para hacer esta cena algo diferente, como todos los años. Pero no puede faltar, ¿qué no puede faltar el Día de Acción de Gracia? ¿Qué no puede faltar? La comida. El pavo. El pavo no puede faltar. Pues nosotros todos los años tenemos un... ¿Cómo se llama? Un protocolo. O sea, Sí. que todos los años alguien aporte el pavo. Ok. Pues este año, pues yo decidí comprar un pavo. Ah, le toca a ustedes. No, yo lo compré hace tiempo porque nosotros lo hacemos, ¿cómo se dice? Natural. Nosotros no lo compramos frisado. Ah, ustedes matado acá. Si nosotros lo hacemos porque sabe diferente. Ah, O sea, nosotros no compramos el pavo frisado en Manchuria, no. Nosotros lo criamos Ah, un pavo del barrio. de verdad. Ah. Criado a mano. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Todos los años, uno de nosotros, de los vecinos, del barrio, de la comunidad, pues es el que se encarga de criarlo. Por ejemplo, este año me tocó a mí comprarlo, Ajá. pero se lo dimos al Inver de Uva para que el Inver de Uva durante el año lo engordara. Ok. Para entonces el Día de Acción de Gracia, ¡guáquiti! Exacto. Ay, bendito. Darle muerte. Entonces, ¿qué pasa? Limber de Uva, yo se lo dije, mira, Juan, Moraima, yo se lo dije. Yo le dije, tú lo vas a dar, porque yo sé que el Inver de Uva es sentimental. Ajá. Y él es como que más changuito de todos los barrios, de todo el barrio. Él es como que más changuito. Vito. Mira, si yo tengo en casa un bejuco de puerco Ajá. que me está subiendo por la ventana y se me está enredando, yo vengo y lo pico por él y dice, pero ¿por qué tú lo matas si esto es parte de la naturaleza? Así es el Inver de Uva. Ah, ok. Él es como bien sentimental, bien changuito. Ajá. Ve, entonces todo le da. Mira, había un enjambre de comején Ajá. en la palmita, en la palma que yo tengo detrás, al lado de la hamaca. Y fuiste a pegarle fuego. Mire, entonces yo fui para allá a tumbar el comején ese y sacarlo porque eso es una plaga. ¿Y qué te Pues, dijo? pues el Inver de Uva molesto conmigo. Una semana que no habló conmigo. Wow. Porque maté el comején y yo... Le da pena. Y yo le decía, entonces te da pena el comején y no te da pena la palma. Que parece que está embarazada. Que parece una palma embarazada con la bola de comején ahí. Pues no, él es molesto conmigo porque maté el comején. Pues ¿qué pasa? Él se dedicaba a criarle el pavo. A ponerlo para engordar porque ese fue el trato. Todos los años alguien se queda con el pavo y lo engorda. Ajá. Pues le tocó a él. Pues ¿sabes cuál es el problema? ¿Verdad? Yo se lo dije. Yo le dije, no le pongas nombre porque a la que tú le pones nombre, ahí viene el problema. Sí. Es como cuando tú tienes una perra paría. Tú tienes una perra que es tuya y pare 8 perritos. Si tú le pones nombre a uno de los perritos, te encariñas con el perrito. Exacto. Sí. Es verdad. Pues no le pongas nombre. Yo le dije, al pavo, se llama pavo, no le pongas nombre. Pues ya, le puso nombre y ahí empezó el problema. Y ¿cómo se llamaba el pavo? Pucho. Pucho. Pucho, el pavo, ok. Ahora Pucho, entonces no quiere cuenta con Pucho. Hoy es lunes
Y ese pavo se supone que el viernes estuviese pescuezado. Ajá. Sí, El sí. viernes estuviese pescuezado. Porque ya estuviésemos adobando. Ese pavo Claro. estuviese ya adobado, Estuviera marinado. canteado. Exactamente. ¿Para qué? Para que el jueves eso esté, pero sabroso. Yo no podría hacer eso, matar un pavo. Mira, No. Morema, pero entonces ¿para qué? ¿Para qué? No. No puedo, no tengo corazón, ni verlo tampoco. Pero te lo comes. No. Morema, pero ¿para qué? ¿Para qué se hizo el día del pavo? ¿Para qué se hizo el día del pavo? Para comerse el pavo. Ay. Bueno, para disfrutar en familia se puede comer. Pero ¿para qué entonces, ¿Otra cosa? ¿para qué se llama el día del pavo? El día No de se Acción de llama Gracias. el Día del Pavo, es el Día de Acción de Gracias. ¿También? No, también no. ¡El pavo! Entonces nosotros compramos ese pavo y Limber de uva ahora. Mira, esta mañana yo salí de casa para Nueva Vida. Por poco me atrasé, aparte de la lluvia, porque los vecinos tenían una huelga. ¿Cómo es ¿Cómo va a eso? ser a esta hora? ¿Ah? Sí, oscuro así. Tenían Doña Pileta, tiburón tiquismiqui que bajó desde Tiquismiqui. del Caracol, bajó para acá, para Manchurria, a tiquismiqui. Entonces todos carteles, liberen a Pucho, decía. Oh, wow. Liberen a Pucho. Pucho free. En inglés, free pucho. Ah, free pucho. Yo estaría ahí. Si me hubiesen invitado, yo estaría ahí. Free pucho. Free Pucho, liberen a Pucho. Liberen a Pucho. Yo no me uní porque tenía que venir para acá, pero de aquí yo salgo para allá. Con fotos de él. Fotos de Sí. Pucho. Wow. Entonces, ¿qué pasa? ¿No quiere soltar a Pucho, Limber de uva? ¿Y qué va a Ah, pasar? no, espérate, yo estaría como él, liberen a Pucho para matarlo. Pues claro. Ah, no, yo estaría con Pucho, con Limber de uva, yo estaría. Ve, tú eres de los sentimentales. Sí, claro. De eso que... Si el pavo se crió para eso. Yo lo compré para eso. Pero a todas estas, ¿dónde está Pucho ahora mismo? En casa, acuartelado en casa de Limber de uva. Casa Limber de uva. ¿Secuestrado? Secuestrado. Ok. Secuestrado. Lo tiene secuestrado. Él tiene el derecho, él lo crió. Pero es que ese pavo es de... tiene un propósito. Ahora ese pavo perdió propósito en la vida. Y si el alcalde de Manchurria lo indulta, como el presidente que todos los años indulta a un pavo. Bueno, ahí esos temas legales, eso le toca entonces a Polea. Polea es el que se encarga de resolver eso. Pero, Ok. ya tenemos... ¿Qué tú crees, Juan? ¿Qué tú crees? No, yo creo que él va a cumplir su propósito en la vida, alimentar gente. ¿Ves? Mira para allá. Wow. Debería ser eso. Claro. Para eso fue que se Claro. compró. Mira para allá. Para eso fue que se crió. Sí. Para eso se ha engordado. Ujú. ¿Qué tú piensas, Fernán? Yo pienso que deberían comprarse un pollo y celebrar con el pavo comiendo pollo. ¿Pero qué es eso? Moraima, ¿qué tú piensas? Aquí Moraima siempre la que da la opinión que no va. No, yo no me explico cómo aplaude que maten el pollo y dejen vivo el pavo. Es un animal por otro animal. Ok. Entonces, el Que hay sacrificio. más pollos que pavos. Hay más ¿Qué? pollos. Un punto, ese es ¿Qué un sabes punto. tú? Ella tiene una encuesta ahora. Ella tiene una encuesta ahora de cuántos pollos existen en el mundo y Hay cuántos más pavos. pollos que pavos, bendito. No, es ¿qué me sabes da tú, pena. nena? ¿Qué sabes tú? Y si lo que te venden en el supermercado por pollo es pavo. No, sabe bien diferente. Ya sabemos, Juan está a favor de que se libere a Pucho. Fernan dice que se compre un pollo y que Exacto. se deja a Pucho Y tranquilo. que integren a Pucho a la celebración. Y Moraima dice que ninguno de los dos. Que no toquen al pobre Pucho, que ya Limber de uva le tomó cariño, no es justo. Vamos a la gente, vamos a la gente. Yo quiero vamos, escuchar a la gente, vamos. porque es que esto es un tema polémico. Es polémico, sí. ¿Qué usted haría? 787-993-9700. Adelante con Don Seferino. Buenos días. Dios bendiga. Buenos Amén, días. amén. Cuando dijeron Día de Acción de Gracias, Ajá. el pavo dijo, aquí la víctima soy yo. ¿Ve? Pero el pavo, amigo, ¿usted está de acuerdo con que el pavo que nosotros criamos durante todo un año sea que se sacrifique para ese día? Bueno, él sabe que él vino con ese propósito al mundo. ¿Ve? El pavo lo No, sabe desde el primer... no. Yo se lo dije. Yo le dije, tú vas a hacer... Yo se lo dije y lo preparé. O sea, mentalmente yo lo preparé desde que era pequeño. Mentalmente. Desde que era pequeño yo lo preparé. Sí. Tú lo llevaste a la horca y le dijiste, esto es lo que te espera. Que por cierto, la semana, antes de esta semana, Ajá. para que todo esté bajo, safe, quien pagó la prueba del COVID del pavo fui yo. Wow. Ay, Dios. Eso es grande.
Levantaron Sí. el moco, le levantaron el moco al pavo, le pusieron La molecular. hicieron la prueba molecular. Y esa la pagué yo porque el pavo no tiene plan. La pagué yo con mi plan, me la cargaron al plan mío. Sin deducible, sin Entonces, nada. así se llama la parte de la nariz. El moco. Ah, sí, Ajá, sí. así que se llama. El moco del pavo. Eso es así. Entonces levantan el moco del pavo, le ponen el Yo hisópoto. estoy sin palabras. Y 24 El horas hisopoto. después está la prueba. Exactamente. Sí, sí. Le suben el moco, le meten el hisópoto. Pero ya sabemos cómo se llama. No lo siga mencionando ya. Es que el isótopo. Le ponen y la prueba salió negativa. Entonces ahora tenemos este problema. Pero vea que en el laboratorio, ¿quién recoge los resultados? ¿Pucho o usted? No, fue Doña Pileta. Ah, ok. Doña Pileta. Buenos días. Pero es que por la Sí, ley buenos pasó días. Pucho pa'l horno. ¡Pucho para el horno! ¿Lo ves? Que liberen a Pucho, ¿cierto o falso? Ay, ay, Se fue, No, se para el fue. horno. Pa'l Doña horno, ya. Pileta no puede buscar eso por la ley IPA. Pero ¿qué pasa con la ley esa? Ahora tú eres... ¿cómo se llama esta? Ana María Polo. Ahora ya, Ana María Polo. Está buscando tecnicismo para... Sí, Sí. para que no maten al pobre Pucho. Vamos a la gente, vamos a la Dale, gente. siete- Y es más, Pucho, la audiencia está loca hasta por probar a Pucho. Eso suena bien, bien loco, ¿verdad? Entonces, imagínate. Aquí no estamos comiendo a Pucho. Qué rico está, ¿verdad? Y lo vimos Bendito. crecer. Vamos a la gente. 787-993-9700. Ahí está. Es que tú Vamos- le pones, vamos ya mismo, vamos tú, ya le mismo, pones, tú espérate. le pones nombre. Ajá. Y ahí está el error, Moraima. Tú le pones nombre. Hay gente que le pone nombre hasta a los carros. ¿Es verdad? Sí. A un carro. Y dice, mira, ese es mi... Pero que tiene que el nombre da cariño, o sea, uno coge Tú más no le, cariño. se le pones nombre ya. Tú tienes un gato callejero, llega a tu casa, es que de la calle, y viene y le pones nombre. Y dice, mira, ahí llegó Prince, llegó Prince. Le pones nombre y ya es tuya. ¿Sabes? Ya no hay break. Ya no hay break, no hay marcha Y atrás. le coges cariño Ya es de la familia. y no sí. quieres salir de ella. Es verdad, es verdad. Ve, ¿te das cuenta? cierto. Le pones nombre ya, perdiste. Yo le dije al Inverluba, no le pongas nombre al pavo, si eso es para comérnoslo. Velo como comida todo el tiempo, pero no. Bendito. Hasta dormían con él. Ah, no, olvídate, eso no. Bendito. Sí. No hay pavo este Pero es su jueves. mascota, esa es su mascota. Es que es de nosotros, no es de él. Legalmente no es de él. Pues, El pavo lo inscribí yo. Ay, exacto. Vamos, adelante, buen día. Buen día, bendiciones. Ese pavo ya tiene prueba de COVID, Sí. tiene nombre, así que ese pavo es invaluable. Ese pavo debe de vivir, coman pernil. ahí está. Que coman pernil, pero es que el Ahí pernil, coman pernil. que es que el pernil es para Navidad, nena. Ahí está. El No. pernil es para Navidad. El pavo es para el Yo jueves. hablé con eso, pernil. Que bregue Mira qué con eso. malcriada. Ay, Y te esa tiene enganchó. mi camisa, esa tiene mi Pero camisa. mira qué malcriada. Te tiró el teléfono. Y tiró el teléfono. Sí, ahí dijo. Ay, tú coge el nombre, Fernando, coge el nombre. No, tranquilo. Coge el nombre, sí. que esto no puede ser así. Sí. Pero mira qué malcriada esta es. Pues, Ay, yo te digo una cosa, te de está metiendo acuerdo. una audiencia nueva vida bien mala. No. De Que maldad. están bajando de... De maldad el jueves le lleva un ala de Pucho. ¿Verdad que sí? Ajá. Te la llevo a la casa. Ese centro está bajando de la corriente, la está trayendo la de parte arriba. de donde se hace el COVID, para no mencionar lo que usted mencionó Ajá. tantas veces, ¿quién se lo come? ¿Usted se comería eso? El moco, es que uno se come Pero- todo del pavo. Y vuelve y lo menciona. Del pavo no se come, esto es como el lechón. El moco ese, tú en sopa. Eso es una cosa... Como el rabo, el rabo. Eso es El comerse, rabo lechón. exactamente. Pero es como comerse una ostra que tú... que es como baboso. Buenos días. Buenos días. Mire, don Seferino Fo, Foque, foque. mejor ayune. Pero foque. Mire, le enganchó el teléfono. ¿Pero qué es esto? Ay, Dios mío, qué violencia es esta. El gancho, Dios mío, pero ¿viste? ¿qué le pasa a la audiencia de Nueva ¿Viste? Vida hoy? Para que vean. Es tan terrible, bro. Yo estoy de acuerdo con la audiencia. ¿Pero qué es esto? Eso es desde que están tomando sil. Que están así Mira, como... mira, había una y mira, enganchó esta. Enganchó también. Otra más. Ay, Dios Ay, mío, ay, pero... ay. Esto es como una Yo protesta. le tengo los nombres a toditos y sé quién es el pastor de cada uno. Ah, pues me Oh. dice. Usted lo llama. Pero mira, y son las mujeres, es que Moraima las tiene malas, Las tengo malas. empoderadas. Espuelia, Ay, espuelia. Esta Moraima. Vamos a la otra. Una más, una hora. Adelante, Ahí está. María.
Muy buenos días, felicidades, Dios me les bendiga. Amén. Con Gracias, mucha bendición. gracias. Mire, Usted se mi escucha una mujer esposo quería amorosa. una vez que yo le matara una guinea. Ajá. Y todavía la guinea ya sabía, yo creo, de que se iba a matar, que todavía no sé ni para dónde cogió. La guinea, Y además yo no la iba a matar porque yo no sé matar los animales. Bendito, Cuídense, los amo. Bye. Vale, mi amor. Ella no sabe matar los animales, pero se los come. Sí. Yo no sé matarlos, pero me los como. Lo prefiero ver en el plato, dice ella. La guinea, es que los animales saben. O sea, los animales Claro. saben. Ellos, mira, en Manchuria una vez, un tiempo, se mataban cabros. En el palo de mango se amarraban a lo que venía Don Domingo, que era otro señor que ya falleció hace tiempo, murió de 127 años. Él era el que mataba a los cabros. Y el cabro, cuando lo amarraban en el palo de mango, y parecía como si fuera un bebé gritando. Wow. El cabro ya sabía para lo que lo amarraron en el palo de mango. Lindo, ¿eh? Él sospechaba, pero como si fuese un bebé. Bueno, y entonces el jueves, ¿vamos a comer pavo o no? Ay. No, yo estoy loco vamos a porque hacer? liberen a Pucho. Liberen a Pucho no va a ser Yo- libre, ¿no? ¿Pero qué sabes tú? No, a ver yo si tú lo compraste. Voy a crear un movimiento a favor de Pucho. Sí. Ella que ahora todos estos movimientos, ahora son todos protestas, ahora todo. Es que yo te digo, por eso es que la audiencia está así, las mujeres las tiene así, Moraima. Juan, Moraima, No, va a no te tener va a que hacer decir el algo como. título, porque hoy no es el día. Porque hoy no es el día. Pero hoy no es el día. ¿Te acuerdas de eso? Mira para allá. Es el día, Ve, ya está, muy ya bien. está. Y soy feliz brega con eso. Va a tener Pucho una camisa mía puesta. Ahora Pucho es el héroe de todo. Ahora Pucho es. Entonces, y la t-shirt la va a vender Moraima y no le va a dar un peso a Pucho. Y no lo. Bueno, me voy. Ay. A ver si resuelvo eso en Manchuria. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Que la pasen bonito. Me consiguen las redes sociales de Gaby Alicea para invitaciones de Don Seferino, porque se están haciendo invitaciones con distanciamiento y seguridad. Obviamente yo me he hecho la prueba del COVID. A mí me la hacen por la caja de dientes. No. Ah, qué bien. Yo no me tengo que meter, no, por la caja de dientes, ya eso. Llame al 450-1841. 450-1841 para invitaciones de Don Seferino. Nos vemos el próximo Mira, lunes a las párese ahí 6:30 en de la la escalera un ratito. Párese en la ¿Pa' qué? escalera. A ver si el viento le lleva el sombrero ese. Pero que, ay, bendito. Esto Ay, no ma. sirve. Mira, Qué empeño, qué si empeño. bajas y encuentras los cristales de tu guagua abajo lloviendo. Fui yo. Bueno, nos vemos.